Entonces, lo vamos a explicar de la siguiente manera. Cuando hablamos de la comparación de proporciones, estamos hablando de comparar una variable cualitativa. Esta variable cualitativa podría ser si la gente sana o no sana. ¿Listo? La comparación cualitativa acá es si la gente sana o no sana. Entonces, como esta es una variable dicotómica, sanar o no sanar, acá se aplica esta comparación de proporción. Entonces, vamos a explicar esto con un ejemplo donde tengo 100 unidades de estudio. Voy a poner más grande la letra casi. Donde tengo 100 unidades de estudio aquí y 100 unidades de estudio acá. Para esto habíamos aprendido la probabilidad condicional. Entonces, de estos 100 que tengo en el grupo experimental, voy a decir que 80 se curan y simplemente 20 no se curan. Por lo tanto, voy a tener acá en el grupo control, digamos que 50 se curan y 50 no se curan. Entonces, este es un escenario donde tengo esta comparación. ¿Listo? Si lo vemos en gráficos, esto más o menos debe estar así. Miren ustedes lo que pasa en el grupo experimental y lo que pasa en el grupo control. Los que están con azul significa que sanan. Y los que están con naranja son los que no sanan. Entonces noten ustedes que si yo veo que en el grupo experimental la relación está de 80-20, ¿no es cierto? Mientras que en el grupo control la relación está 50-50. ¿Listo? Perfecto. Listo. Y entonces de lo que se trata esto es de saber si esta diferencia entre lo que sucede en el grupo experimental con lo que sucede con el grupo control es una diferencia estadísticamente importante, estadísticamente significativa. Eso es lo que queremos saber. Bien. Entonces, para saber eso, la prueba estadística que se llama chi cuadrado me exige un artificio matemático. A este conjunto de datos que se logran en el experimento se le va a conocer como frecuencia observada. Esta frecuencia observada son los datos que yo tengo en mi tesis, son los datos que yo tengo en mi investigación. ¿Listo? Y entonces, el chi cuadrado lo que va a hacer es matemáticamente plantearnos un escenario paralelo donde no pasa nada. Quiere decir eso. Que si es que esta terapia no funcionaría,
A esto le vamos a llamar la esperada. Entonces sería igual que no hacer nada, 50 contra 50. ¿No es cierto? Entonces, noten ustedes que esta prueba estadística me pide plantearme un escenario donde todos están iguales. ¿Cierto? 50-50. Listo. Entonces, si estos datos de acá de la vida real se parecen a esta frecuencia esperada donde no pasa nada, es un supuesto matemático donde no hay diferencia, ¿no es cierto? Sería así, esta sería la H0, no hay diferencia, ¿cierto? No hay diferencia. En esta H0, donde no hay diferencia, los grupos se presentan exactamente iguales. Yo tengo que demostrar matemáticamente si lo que tengo yo en la vida real se parece o no se parece a este supuesto en el que no hay diferencia. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la prueba estadística? La prueba estadística va a ser un promedio de las restas. Este le va a restar este. 80 menos 50. 50 menos 50. $20 menos 50. Y 50 menos 50. Ese es el cálculo matemático que va a hacer el chi cuadrado. De tal manera que al hacer esta situación, luego va a poner estas restas en una fórmula. La fórmula de chi cuadrado es igual a la sumatoria de las frecuencias esperadas menos las frecuencias observadas y estas elevadas al cuadrado entre la sumatoria de frecuencias observadas al cuadrado. Eso no tienen que aprender, esas fórmulas no tienen que aprender. Entonces, lo que quiero mostrarles es que simplemente va a meter estos datos, las restas que está haciendo aquí, las va a meter en esta parte de la fórmula. ¿Sí? Estas restas las va a meter acá para saber si hay diferencia o no entre los datos que estamos teniendo nosotros con los datos de un modelo supuesto donde no pasa nada. Ese modelo supuesto donde no pasa nada se llama la frecuencia esperada. ¿Listo? Bien. Al comparar todo esto, nos va a dar, al final de cuentas, nos va a dar un valor que se llama el valor P. Entonces, el valor P va a ser igual o mayor que 0.05 cuando los grupos son iguales. Y va a ser menor cuando los grupos son diferentes. Entonces, se va a decir que hay una diferencia estadísticamente significativa cuando el valor P es chiquitito, menor de 0.05. Y se va a decir que
estos grupos son iguales, o la diferencia que hay entre estos grupos no es significativa, cuando el valor sea P 0.05. Entonces, ustedes ya conocen cómo nosotros calculamos todas estas pruebas estadísticas. Entonces, vamos a poner acá, por ejemplo, y cuadrado, y acá vamos a insertar función, la función estadística, y aquí vamos a buscar la prueba chi. Acá está, prueba chi cuadrado. Significa prueba chi cuadrado. Aceptar. Nos va a pedir el rango real y el rango esperado. Este rango real se refiere a la frecuencia observada. Con este botoncito marco los datos sin los totales, por favor, sin los totales. Ya está el rango real. Ahora le voy a poner el rango esperado. ¿Por qué esperado? Esperado en el supuesto de que no pasa nada. Marco los datos del esperado y le doy a aceptar. Bien. Nos ha salido un valor 1.97318 elevado a la menos 9. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 0.0090 ceros y recién ahí aparece el dígito este. Entonces, para ver bien este número, voy a darle botón derecho, formato de celda, voy a buscar acá el número, y acá en el número le voy a pedir los 10 decimales. ¿Cierto? Bien. Le doy a aceptar, y ese es el valor del chi cuadrado de esta tabla. Yo me pregunto, este chi cuadrado, con este valor, me dice que los grupos son iguales o son diferentes. A ver, alguien que intervenga. Son diferentes. Diferentes, doctor. Diferentes. Diferentes son los dos. Menor a 0,5. 0,5. Mucho menor, ¿no es cierto? Muy bien. Mucho menor. Bien. Miren lo que va a pasar ahora. ¿Ya? Este es el escenario donde todos son iguales, decíamos, donde no pasa nada. Y este era mi escenario donde hay una diferencia de 80-20 contra el grupo control del 50-50. Voy a aproximar esto. Voy a aproximar esto. ¿Ya? Este 80-20 lo voy a cambiar. Y ahora ya no va a ser 80-20. Este va a ser 70 contra 30. Ya la diferencia de acá ya se acortó. Y miren, ya no es tan chiquito como hace un rato, pero todavía sigue siendo diferente. Voy a cortar más. 60 contra 40. ¿Cómo la ven? Esta diferencia está en el límite, miren. 0.045. Si yo le pusiera acá, ¿no es cierto? 59 contra 41. Entonces ahora sí que los grupos ya no son diferentes, son iguales. Miren cómo se ha reducido acá la distancia.
esta distancia ya nos está diciendo que la diferencia es no significativa. Entonces, 59 contra 41, comparado con 50-50, es muy parecido. ¿Listo? Así se desarrolla esta prueba estadística de chi cuadrado. Mire ahora lo que va a pasar acá. Voy a poner 50 contra 50. Miren el valor de chi cuadrado, se volvió 1. Porque son exactamente iguales. Mi experimento resultó igual que el escenario de la hipótesis nula, donde no pasa nada. Donde no hay ninguna diferencia. ¿Bien? A ver, voy a hacer una diferencia más grande ahora. 90 contra 10. Miren esta diferencia estadística. De acá a acá, contra esto. Entonces acá ya me genera otra situación. Es un valor muy pequeño. ¿Listo? Bien. Entonces, esta construcción de la frecuencia esperada funciona en un escenario en el cual quisiéramos comparar al grupo experimental contra un grupo control que tiene una diferencia de 50-50. ¿Listo? Bien. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer otro ejercicio, que es un poquito más complejo. Un ejercicio en que el grupo control no sea 50 contra 50, sino que este grupo control tenga alguna otra configuración. Cuando no tengo 50 contra 50, la construcción de este escenario de la hipótesis nula va a ser diferente. Ya no va a ser así como la tenemos. Ya no va a ser así. La construcción va a ser de la siguiente manera. ¿Cierto? Sí, sí, y así. Listo. Entonces, como este ya no va a ser 50 contra 50, sino, por ejemplo, este va a ser 80 contra 20. Entonces, noten ustedes que acá ya la cosa está bastante diferente a la primera explicación. Cuando mi grupo control no tiene 50 contra 50, voy a tener que esta hipótesis nula, esta frecuencia esperada, de la siguiente manera. Para la primera casilla, voy a tener que multiplicar los extremos de la frecuencia observada. O sea, voy a multiplicar 170, el otro extremo de esta casilla es el 100, voy a multiplicar por 100, y voy a dividir siempre entre el total. Listo. ¿Cómo tendría que ser esta casilla? Esta casilla va a resultar siendo, a ver, 170 170 por 100 entre 100 200. a 200 de debajo, sí, sumados. Acá está, ¿cierto? Bien. Para la siguiente casilla, para esta de acá, ¿cómo tendría que ser? Para la siguiente casilla, voy a tener 30 por 100 entre 200. 170 por este otro 100, ¿no es cierto? Entre 200. O sea, me va a salir igual. Prácticamente el mismo valor. Aquí sería 170 por 100 entre 200. Listo. Ahí estamos bien. La casilla de abajo, esta casilla de acá. Ahora sí, voy a tener que agarrar ya no este 170, sino voy a tener que agarrar es 30.
30 por este 100, y como siempre dividirlo entre el total, que es 200. Para esta de acá abajo, voy a tener que agarrar 30 por 100 entre 200. O sea, noten ustedes que estoy agarrando los totales. En este caso es el total marginal de este lado contra el total marginal de este de acá. Perdón, acá yo cometí un error acá. Yo cometí un error. Este de aquí, este de acá es el 100 de acá. ¿Cierto? Porque es a su homólogo. ¿Listo? Ahí era, 100. Entonces, para poder hacer el siguiente, ahora sí, va a tocar 30 un ratito voy a sacar esto de acá. Ya, ahora sí, 30 por 100 100. Dividido entre entre total. 200. Entre 200. Total va a ir ahí. ¿Listo? Entonces, sí me está dando también el mismo valor acá al costado. Noten ustedes. 30 por 100 entre 200. Eso es lo que voy a tener que hacer yo para poder hacerle su frecuencia esperada. Listo. Entonces, noten ustedes que hemos construido una frecuencia esperada ya no de 50 contra 50, sino más bien una frecuencia esperada que está basada en los totales marginales de esta tabla, ¿no es cierto? Y que nos van a decir si es que esta composición se ajusta a la composición de las frecuencias del grupo experimental, son iguales o no a la composición del grupo control. Acá para que calcule le tengo que poner igual delante de todo. Igual delante de toda la expresión. Acá igual. Y acá igual. Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que el escenario de una frecuencia esperada, calculada específicamente para este escenario, es 85 contra 15 en ambos grupos. Si fuera 85 contra 15 en ambos grupos, estaríamos hablando de que los grupos son iguales. Entonces, todavía no sabemos si son iguales o no. Vamos a ver mediante la prueba chi cuadrado. La prueba chi cuadrado nos va a decir si los grupos son iguales o no. Entonces aquí le voy a poner yo, vamos a hacerlo acá abajo para que no se mezcle. Ya está, chi cuadrado. Insertar función. ¿Qué función? La función estadística. ¿Qué función estadística? Tengo que bajar hasta donde diga prueba chi. Pronóstico, prueba T, prueba chi cuad. Perfecto, aceptar. Rango real. Con esta flechita, le digo que el rango es estos 4 casilleros. Regreso con la flechita. Rango esperado. Pongo estos 4 de aquí. Y listo. Y le doy a aceptar. Y me ha salido 0.047. Vamos a ponerle formato de celda. Y solo voy a trabajar yo con 2 decimales. ¿Qué dicen? ¿Los grupos son iguales o son diferentes? Son iguales. Iguales, doctor. Iguales. Son iguales. Iguales. Correcto. Es decir, esta diferencia de 90 contra 80 o de 10 contra 20, en este contexto de este experimento, nos dice que no son tan diferentes. La diferencia es no significativa. Por lo tanto,
en términos prácticos los grupos son iguales. Si la diferencia fuera un poquito más grande, tal vez ya podría decir que los grupos son diferentes. Pero hasta el momento, un fármaco que funciona con 90% de éxito, en términos estadísticos, es igual que uno que funciona con 80% de éxito. ¿Entendió? O sea que matemáticamente, esa proporción de éxito-fracaso 90-10 versus la de 80-20 termina siendo muy parecida, muy similar. Listo, jóvenes. ¿Alguna